Bueno, nos encontramos hoy para hacer un nuevo capítulo de Diálogos del Sur con Edgardo Moca hoy. Vamos a hacer un análisis de coyuntura. También que agradecerles a todos estos televidentes, las personas que nos siguen, porque nos hemos enterado de que este material que venimos editando, que venimos trabajando con las distintas personalidades que hemos ido entrevistando a lo largo de la programación, está cumpliendo el fin que nos planteábamos, que era ser reproducido, no solo visto por los individuos o las personas en sus casas, sino también muchas veces sirve para juntarse, para ver estas entrevistas y poder generar alguna discusión política. Así que con eso y con el compromiso de seguir avanzando, nos acercamos al diálogo de hoy, que como idea tiene la de poder profundizar un poquito en la coyuntura actual. Y desde la última vez que nos vimos con Edgardo, pasaron muchas cosas. Es decir, creo que la irrupción de Cristina Kirchner en el acto en la cancha de Arsenal de Sarandí, y creo que también la construcción de aquella idea que lanzara Cristina en Comodoro Pi, en su momento era del Frente Ciudadano y ahora de la Unidad Ciudadana, que se lanzó en ese estadio y que tuvo algunos ribetes muy interesantes, sobre todo cosas que a mí me impactaron mucho, como fue esta idea de poder ir marchando a la actividad, ir marchando sin banderas, solo con banderas argentinas, donde todas las agrupaciones y la gente que se acercaba al acto se vio fusionada en un solo grupo. Y creo que eso, al margen de la especulación que se le quiera dar, porque también en el Día de la Bandera, me parece que ahí hay un mensaje que subyace. Me dio la sensación de que hay una búsqueda de una nueva síntesis. Por lo general el kirchnerismo ha tenido plazas llenas, pero llenas de muchos grupos kirchneristas que íbamos a apoyar y donde todos nos encontrábamos o teníamos lazos en común. En este caso era una multitud que era única, que tenía una uniformidad que era homogénea y que la fue a escuchar a Cristina. Y creo que un poco era lo que está expresando esta Unidad Ciudadana. Yo, como primera pregunta te hago, ¿vos pensás que hay una búsqueda de una síntesis superadora? ¿Vos pensás que la salida del PJ tiene que ver con eso? ¿Vos pensás que Cristina está pensando en una transformación y una renovación política general? Sí, el acto está en esa dirección. Yo creo que además el acto culmina, le da cierre a un proceso de construcción política. Es decir, acá estamos ante una fuerza, la Unidad Ciudadana, que sale al ruedo electoral por fuera de las estructuras partidarias clásicas. Y es lo que vos mencionás de las banderas, junto a la escenificación que tuvo la intervención de Cristina sobre los sectores populares agredidos, vulnerados por el neoliberalismo, está dando cuenta de una percepción, que Cristina es una analista muy profunda, no solo de las cuestiones de la vida política argentina, sino de las tendencias mundiales, ¿no? Ella estuvo hace poco en Europa. Europa es hoy un centro de aprendizaje de situaciones nuevas que se están viviendo, que todas tienen de alguna manera un signo que es la crisis del viejo modo de dominación neoliberal, es decir, las partidocracias, las alternancias entre partidos que pueden tener un barniz de derecha y un barniz de progresismo, pero que puestos en función de gobierno cumplen a rajatabla los mismos planes de austeridad, el mismo sometimiento de las naciones europeas al arbitrio, a la supervisión de los grandes centros de poder mundial, en el caso de Europa, la Unión Europea, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué está ocurriendo con los partidos políticos? Los partidos políticos, el caso clásico es la socialdemocracia. La socialdemocracia es un partido de origen popular
con grandes honores en la lucha por mejorar las condiciones de vida de los pueblos, estoy hablando especialmente de Europa. Y hoy se está vaciando, está llegando al punto más extremo de su burocratización y de su enajenación respecto de los pueblos. Hoy la socialdemocracia en Francia tiende a desaparecer. En España está en una profunda crisis que están maniobrando para no terminar de agonizar. En Grecia ya desapareció el PASOK. En Italia la formación de los excomunistas con los democristianos están en un proceso también de vaciamiento y de pérdida de votos a manos de fuerzas extrañas, ajenas al sistema clásico de partidos europeos. Yo creo que Cristina está viendo con mucha profundidad que lo que ocurre en el principal partido político de la Argentina, en el Partido Justicialista, es algo que bien podría ser definido como la amenaza de un vaciamiento, la amenaza de una pérdida progresiva de posiciones. ¿Por qué? Porque ya está el antecedente de la experiencia neoliberal menemista y ahora está esta súbita reaparición de la cuestión de la renovación peronista. Y cuando detrás de la renovación peronista está claro que lo que se quiere es poner al gran personaje de Davos, es decir, a Urtubey, eventualmente a Massa y algunos caudillos que logren salir de la medianía y de la mediocridad que hay estructuralmente en el Partido Justicialista, que eso va a ser el plan ¿cuál es? Poner al PJ como una especie de lugar en la alternancia, donde pueda estar el neoconservadorismo clásico de Macri y un neoconservadorismo disfrazado de popular, con arraigo en ciertos sectores populares, y construir un orden de dominación ideal. Eso que está en crisis en el mundo lo quieren reconstruir en la Argentina. Digo reconstruir porque eso funcionó perfectamente en el periodo Menem de la Rúa, digamos, y terminó como terminó. Ahora, la reaparición de Cristina cambia en calidad la política argentina. En primer lugar porque desplaza, el otro día en un artículo muy jugoso que escribió Jorge Lanata en Clarín, que se llama Cristina ya ganó, el sábado. Están las claves, ahí están las claves, están las claves dichas a la manera retorcida y perversa que las dice Lanata, pero están las claves, porque Lanata dice, Cristina logró que el juicio a su experiencia de gobierno sea político y sea por medio de las elecciones, y no a través del derecho penal. Claro, el derecho penal es el nombre pudoroso que usa Lanata para referirse a la mafia judicial que está escribiendo hoy parte de las peores páginas de una historia que no es muy gloriosa. Desde 1930, convalidando la acción del golpe de Estado de Uriburu, a 1945 todo el poder a la Corte Suprema, toda la coalición oligárquica antiperonista reivindicando a la Corte Suprema como matriz posible de poder, como en la dictadura cívico-militar del 76, como en una serie de acontecimientos el Poder Judicial se ubica como reserva de recursos y de poder de los sectores más duros de la oligarquía. Y Cristina les ganó la apuesta, porque ellos... hay un desplazamiento hoy, si uno lee los diarios de hoy y los compara con los diarios de hace unos meses, Cristina ya no solamente sale en las páginas judiciales, en las páginas de escándalos de corrupción, sino que ahora aparece en el centro de las páginas políticas. Porque hoy pensar la realidad política sin colocarla a Cristina en el centro neurálgico de lo que va a pasar en octubre, no es creíble. Y todos hablan de ella. Todo se concentra en ella. Se dice mucho de la división del campo peronista, ¿no? Una división que habría que alguna vez historiarla, explicarla. Explicar el caso Randazzo no es el momento porque sería colocarlo en un plano de una importancia que las previsiones electorales no autorizan, ¿no? Pero lo cierto es que llama mucho la atención cómo Florencio Randazzo, en lugar de ocupar un lugar natural por haber sido un ministro importante de la experiencia de Cristina Kirchner, opta por no se sabe qué, porque está arando, está intentando sembrar en un terreno absolutamente trillado y agotado, porque si alguien busca castigar a Cristina con un ropaje peronista o filo peronista, lo tiene a Sergio Massa muy instalado. Randazzo se largó a una navegación muy extraña. Para decirlo sintéticamente, la conducta de Florencio Randazzo
fue muy extraña. Y yo no estoy abriendo ningún tipo de prejuicios que intenten fundarla, pero simplemente digo, me extraña mucho. Ahora, el acto también es esa colocación del sujeto popular en el centro. Todos tenemos presente la imagen de Cristina hablando de frente a la tribuna, a la popular, y de costado y a veces de espalda a los lugares donde estaba concentrada la dirigencia política. El mensaje es un mensaje renovador de la política, eso sí que es renovación peronista, pero renovación política, es decir, poner los problemas de la sociedad, poner los problemas de los hombres y mujeres de carne y hueso en el centro de la mirada política es un cambio en calidad. Si uno ve el estilo y la forma en que se colocan los partidos tradicionales, en los que se coloca el propio partido de gobierno, la coalición de gobierno, es una visión de una abstracción de lo que está pasando entre la gente notable. Se sigue hablando de la nueva Argentina, de la Argentina que superó los rencores, que superó la grieta, que marchamos todos unidos, y hay un estado de desazón popular. Totalmente. Un estado de desazón popular. Caminar el conurbano bonaerense es una experiencia de regreso a épocas que ya pensábamos que estaban superadas, ¿no? Ahí te hago una acotación. El día que Cristina convocó a la plaza para su despedida, esa multitudinaria movilización que hubo, con la que se fue y con la que creo que coronó todo su gobierno, cuando todos sabemos que ahí lo que estaba en juego era que ella se fuera antes del gobierno y ella logró quedarse en el gobierno. Pero también diciendo una frase que ahora vuelve a retomar, digamos, o de otro lugar, que era aquella de yo dejo un país cómodo para la gente, incómodo y difícil para los dirigentes. Sí. Pareciera como que eso se está cumpliendo claramente. Me parece que es ahora cuando viene y recoge este guante y dice, bueno, yo me sumo acá al escenario, los únicos que suben son aquellas personas que tienen estos problemas, aquellas que les desorganizaron la vida, y se mete en la existencia cotidiana de la gente, en su vida cotidiana, donde todos reproducimos nuestra fuerza de trabajo, nuestra intelectualidad, nuestras familias, y que vemos qué es lo que está alterado, me parece, y contraponiéndose a eso es esto que vos decís, discursos que están totalmente disociados con una realidad que la gente vive más que nunca, ¿no? Así es. Y yo creo, vos mencionaste dos momentos, vistos desde la perspectiva que yo comparto totalmente de la dificultad para los que mandan y la facilidad inicial para los que son gobernados, ¿no? Pero hay un hilo común entre la despedida masiva de Cristina y la reaparición en Arsenal de Sarandí y las consecuencias de esa reaparición, que es, primero, que vos lo mencionaste, evitar el plan A de la derecha, el plan maestro de la derecha, que no era ganar una elección, sino que era una caída estrepitosa en un caos social, y que eso generara un antecedente de acero para cualquier intento de reivindicar el proyecto de estos 12 años, y también un fundamento ideológico del ajuste con la idea de aquello no queremos volver más. Para eso tuvieron ahora, remendando esa caída del plan maestro, esa caída del plan A, remendando eso han inventado una crisis asintomática, una crisis de la que ningún argentino seriamente puede hablar durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. Pero el plan B era, una vez instalado el gobierno de Macri, proceder en un fenómeno, proceder de una manera electrizante a arrinconar, a judicializar, a perseguir y a agotar las fuentes de reserva popular del kirchnerismo. Arsenal de Sarandí es el acta de defunción. Las cosas son siempre provisorias en la política, nunca hay que darlas por cerradas, pero por lo menos cierra un ciclo de 18 meses donde el centro de la escena fue el propósito de desbarrancar a Cristina y en consecuencia dejar carente de conducción a un movimiento político que es la única expresión de un antagonismo serio con el proyecto neoliberal. Ese plan está complicado. Ahora vienen los rounds más calientes, porque ahora viene, ya lo estamos viendo en estos días, la persecución, la estigmatización, el intento de colocar a Cristina y a la Unidad Ciudadana en el lugar de la persecución lisa y llana.
de la persecución en el plano político como correlato de una persecución y una revancha que ya se está dando muy intensamente en el plano social. Es la revancha de la Argentina verdadera, digamos, ¿no? De la Argentina de los notables, de la Argentina, en primer lugar, de los súper ricos. A veces decimos de los ricos, pero estos son los más ricos entre los más ricos, claro, los que están tomando la revancha. Y después toda su cohorte periodística, académica, sindical, todos los espacios que se consideran los únicos posibles para ser reconocidos como la expresión de la Argentina real. Esa revancha es muy fuerte y está afectando cuestiones muy fuertemente históricas del país. Digo, el fallo de la Corte Suprema dictaminando que un trabajador tiene que pagar las costas de un fallido intento de reparación legal, digamos. La persecución, los comandos civiles judiciales que han tomado el sindicato de Plaini, el sindicato de Canillitas, con un olor a clarín que repugna. Eso, el que a mí me diga que una cuestión que podría haber prescripto, porque no funcionó en ningún sentido la denuncia de fraude contra la fuerza que dirige Plaini, se convirtió en el argumento de una intervención sindical, y que eso pertenece al terreno de la ley, de la aplicación de la ley, nunca vivió en la Argentina. Algo sobreseído, aparte. Algo sobreseído. Bueno, con Cristina ocurren cosas parecidas con Cristina. Digo, acá el intento de creer que la persecución al movimiento sindical, a los dirigentes combativos del movimiento sindical, es un problema legal. El que quiera decir que el intento de desaforar a Julio De Vido es una cuestión de orden legal, ignora la historia de este país, ignora la historia del movimiento obrero, la historia de la política, la historia del peronismo, la historia de las interrupciones cívico-militares de la normalidad constitucional. Parece que un sector de la sociedad influenciado por la avalancha mediática parece creer que la Argentina empezó hace 10 o 12, empezó después del 2001, digamos, ¿no? Hoy la ministra de Seguridad se lamentaba que la Constitución tuviera fueros, que diera los fueros a los diputados, como un lamento. Desgraciadamente tienen fueros, dijo. Y también pienso en temas que son importantes vinculados a la corrupción, como es el caso Dóverdes, y llama la atención también la premura que tiene el gobierno por tener toda la información y por ir armando un andamiaje informativo del cual se puede ir cubriendo, ¿no? Figuras como el mismo presidente de la Nación, que tiene 53 Panama Papers abiertos por todo el mundo con cuentas que mueven millones y millones que ni siquiera hacen ni al 5% de lo que se le acusa al exministro de Planificación. Además de manejar la información, quieren tener el poder de decisión, quieren que el Ministerio Público que está en manos de ellos sea el que administre y regule la información y la investigación. Ellos han dicho, la mejor ley de medios es la que no existe. Es la que no existe. Y aparte, nosotros tuvimos una vez una oportunidad de poderlo entrevistar al compañero Plaini, donde él nos comentó con lujo de detalle cómo se había concebido el plan para avanzar con la ley de comunicación en la época de Néstor, y que una de las cosas que le había planteado Néstor era que se había cansado de que Clarín siempre le corría el arco, que siempre le pedía más. Fijémonos ahora, Clarín apoya a este gobierno y siempre está pidiendo más. En la semana que hace la intervención a Sibendia, que es el gremio de Zaini, también se fusiona con Cablevisión. Con Telecom, sí, estamos en un proceso muy particular, porque es la doble vía de la enajenación, del saqueo de los bienes a favor de un grupo muy reducido de familias. Podría pasar todo el tiempo previsto para esta conversación hablando de casos, ¿no? Sí. Desde las rutas aéreas, el correo. En cada una de las irregularidades que se van observando está el interés no de la burguesía local en términos abstractos y generales, está el interés de las familias más conectadas con la familia Macri, locales y globales, pero todo en un sistema de interconexión que recuerda a otras familias y otras agrupaciones de familias que se hicieron muy famosas en el sur de Italia. Entonces, y junto con eso, el manejo
del Poder Judicial, la absoluta caída de la división de poderes. Esto tenemos la autoridad de una reciente conversación que hicimos con Zaffaroni. La caída del Estado de Derecho y la división de poderes es una situación ostentosa en la Argentina. El hecho de que la Corte Suprema lleve ya, no sé la cantidad de tiempo, pero una cantidad de tiempo muy prolongada, sin resolver el tema de la libertad de Milagro Sala. El tema que la Corte Suprema, después del 2x1, va a tener que enfrentar ahora una cuestión de orden legal, que es, por momentos dicen que van a solucionar el problema del 2x1 con la última ley aprobada en el medio del bochorno generado por el fallo mayoritario por el fallo de la Corte Suprema macrista, de la mayoría automática de Macri en la Corte Suprema. Dicen, ahora con esta ley nosotros tenemos el resorte legal para ordenar este problema del 2x1. Pero eso significa ni más ni menos que establecer la retroactividad de una ley que tiene que ver de una ley penal. La retroactividad de una ley penal es el halo a nazifascismo que faltaba, digamos, ¿no? Entonces, estamos en una situación complicada y creo yo que cuando las fuerzas oscuras de las clases dominantes actúan con este nivel de irresponsabilidad y de brutalidad, es cuando nos estamos acercando a momentos decisivos de la lucha política. Por eso es muy decisivo en este momento el liderazgo de Cristina, la construcción en la provincia de Buenos Aires. Vamos a decir, las elecciones que valen son las de la provincia de Buenos Aires. Las que se hagan afuera de la provincia de Buenos Aires justificarán títulos del diario Clarín y de la maquinaria de Mañeto, pero la elección que está resultando un claro plebiscito en relación a Macri es la elección de la provincia de Buenos Aires. Entonces, sostener ese antagonismo, sostener la existencia de un proyecto de país alternativo, aún en las condiciones más duras. Cuando digo duras, digo persecución social, represión, judicialización, invisibilización, ¿no? El estado de asimetría de los recursos comunicativos es fulminante. Ahora, eso lejos de llevarnos a una situación de desánimo, de autopercepción como encerrados, como aislados, creo que es una fuente para nuestra creatividad, para nuestras formas de hacer mejor las cosas, ¿no? Entre otras cosas, siempre insistimos en la necesidad de una mayor articulación de la comunicación, de agrupar más los recursos. A veces tenemos los recursos muy diluidos, muy dispersos, y nosotros necesitamos dar una idea de potencia, de unidad, incluso en el plano nacional, de una verdadera línea editorial de este proyecto, una línea editorial que atraviese los personalismos, que supere los personalismos y que construya o reconstruya algo que con el Estado obviamente fue posible hacer, que es una comunicación, no la comunicación de un partido, es una comunicación nacional, popular y democrática que tiene que pelearle de igual a igual a la comunicación monopólica y a la comunicación oligárquica. Y cuando digo de igual a igual, obviamente no me refiero a recursos financieros que nunca tendremos a esa altura, pero sí en términos de calidad, en términos de compromiso, en términos de movilización social. Hay que hacer escuchar las voces que hoy no se escuchan. Y no hablo tanto de los comunicadores que pudieran sobresalir. Hablo de la voz de los villeros, de la voz de las comunidades populares, de la economía popular, del interior que está quedando fundido, digamos, de las economías regionales que están siendo fundidas por el proyecto en marcha del neoliberalismo. Yo creo que tenemos que trabajar mucho ahí. Y eso es necesario porque escuchar incluso disensos dentro de los grandes acuerdos que tenemos, porque me parece que ese sería el criterio de amplitud que se está pidiendo cuando se habla de armar un frente ciudadano. Es decir, no hablemos nada más que para los propios. Hay propios que pueden estar cerca y hay que tratar de sumarlos e integrarlos. Hay visiones que nos pueden enriquecer también. Por supuesto. Digo, me parece que ese es un tema. Pero vos decías recién el tema de la concentración del poder, de los medios de comunicación, de la familia. Digo, eso de alguna manera se va conformando es lo que de alguna manera nuclea el espíritu revanchista que está campeando hoy y que también se expresa, digamos, en cuestiones muy represivas que está viviendo la sociedad hoy. Yo creo que lo que pasó el otro día, la 9 de julio, que fue muy desprofesa esa represión, o pequeñas acciones cotidianas que vemos en los barrios, detenciones a menores o a gente que le piden documento. Allanamiento. Uno no deja de caminar y ver que a alguien lo están parando en la calle y pidiéndole el documento, cosas que se habían perdido en un paisaje como el de la ciudad de Buenos Aires, allanamientos.
a los gremios. Es decir, como si hubiera pequeñas acciones a veces que van jugando a amedrentar a la sociedad, como que en todos lugares nos están tocando con un cacho de autoritarismo, como en todos los lugares nos están diciendo, ojo que lo estamos mirando, ojo que lo estamos grabando, ojo que lo estamos vigilando. Digo, me parece que ahí hay un afán de asustar, de amedrentar, digamos, de que la sociedad se quede quieta, que se paralice, pero también está esa pugna, es lo que decís vos, digo, me parece que están también un montón de sectores que se están empezando a reagrupar, que se están empezando a armar, y creo que, bueno, obviamente han visto en el liderazgo de Cristina una posibilidad de rebelarse a eso. Sí, hay algo que viene muy a cuento de lo que decís, que es ¿qué pasa con la tradición liberal democrática argentina? ¿Cuál es nuestra posición frente a la la primera pregunta, ¿existe una tradición liberal democrática que está viva? ¿No? Yo me acuerdo, por ejemplo, de la época de la dictadura cívico-militar, cómo agrupaciones de derechos humanos de muy diferentes inspiraciones ideológicas se fueron juntando y nucleando para dar una respuesta común. Y en esa unidad había, desde la expresión del Partido Comunista, las madres, las abuelas, demócratas cristianos, radicales, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos es una creación de una amplitud. Y yo digo, a veces nuestro propio lenguaje, nuestra propia gestualidad, no es suficientemente propicia para atraer a esos sectores en un momento en que, como vos estás diciendo, toda la idea de derechos y libertades individuales, toda la legislación laboral, toda la legislación de protección de la intimidad y de los derechos individuales, todo eso está en un estado de profunda crisis. Y entonces es cierto que el filo de la lucha tiene que ser no solamente por las exterioridades de los problemas, sino por el núcleo del proyecto. Cuando hablamos del núcleo del proyecto es trasladar la plata de abajo hacia arriba. Cuando hablamos del núcleo del proyecto hablamos de bajar el salario para, como decía Macri cuando todavía no era presidente, para mejorar la competitividad. En ese núcleo es el que permite, provoca y facilita la creación de este clima de persecución individual y colectivo. Entonces, a veces nuestro lenguaje no es suficientemente convocante, a veces nuestro lenguaje no deja margen para diferenciar con precisión cuál es un objetivo de unidad electoral y cuál es un objetivo de unidad contra los ataques autoritarios, que eso puede no expresarse en lo electoral. Las personas pueden votar a los radicales o pueden votar a partidos distintos, pero pueden coincidir en que no es bueno que la gente en la calle no esté tranquila cuando está la policía. No es bueno este asunto de la identificación, no es bueno la recuperación de ese clima oprobioso que nos trajo tantas desgracias. Yo entiendo lo que vos decís en el sentido que no es que estemos ante una situación ya dada de persecución y autoritarismo, pero estos embriones que se empiezan a dar tienen que suscitar respuestas muy enérgicas porque nunca se sabe en qué momento la acumulación de cantidad se convierte en un salto cualitativo y perdemos los derechos más elementales. No, te decía que me parece importante ver cómo, al menos en lugares donde uno transita, donde uno desarrolla su vida cotidiana, su militancia, han pasado hechos que han sido importantes y que han tenido respuestas contundentes. El otro día la remoción que se quiso hacer de la rectora del colegio Mariana Acosta, por ejemplo, una persona muy querida de la comunidad y que la comunidad salió a respaldarla. A 10 cuadras de ese lugar está el sindicato de Plaini, donde la misma comunidad, hay una relación que tiene ese sindicato con esa escuela, con esos vecinos. Digamos, de alguna manera hay una trama que se está articulando para defender esas conquistas. Pero lo que me parece preocupante es pensar, digamos, que eso es, digamos, que nuestra tarea tal vez sea luchar contra invisibilizar esas situaciones. O sea, ponerlas en el tapete. Porque me parece que son realmente ahí. Es el caso extremo, pero de cómo te desorganizan la vida. Que yo creo que es una gran consigna de Cristina en el sentido de poder trabajar con esto, de poder unir, de poder juntar, de que todo el mundo interprete una consigna con el valor que tiene que tener una consigna
no de gran talante intelectual, sino una consigna que te ponga arriba de la mesa claramente un balance de lo que es tu vida en esta situación y lo que está pasando ahora. La idea de desorganizar la vida es una idea muy, muy rica y muy profunda, porque atiende a la dimensión individual y también a la dimensión colectiva. El costo de la carne desorganiza el asado. Y el asado no es solamente un acto de ingestión, claro. Tiene una naturaleza social. En los asados es donde los trabajadores se organizan, donde los estudiantes se conocen, donde está la vida colectiva del pueblo. Y todo tiende, tomo el ejemplo del asado, porque todo tiende, esa desorganización tiende a la reclusión en lo individual, al sufrimiento, la culpa, el abatimiento y la desazón convertidos en una especie de prisión. Yo me quedo acá, no sé qué hacer, pero no nos vemos, no nos vemos porque yo estoy muy ocupado, también porque está muy ocupado, porque para compensar las cifras, para mal compensar las cifras de entradas y salidas en una economía familiar, hay que hacer esfuerzos que están más allá de lo que permite justamente una vida organizada, una agenda organizada individual, pero también una agenda que permita organizarlo, confluir y articular con los otros. Entonces, la idea de un pueblo atomizado, de un pueblo acobardado, un pueblo culposo, ese tema hay que seguirlo muy de cerca, porque en un momento donde cunde los despidos y la baja de los niveles ocupacionales, y que al mismo tiempo se proclama como la filosofía de la vida el tema de la meritocracia, el tema de que cada uno es empresario de sí mismo, y si te quedaste sin empleo fracasaste como empresario de vos mismo. Entonces el tema de la culpa de los que quedan afuera, del miedo de los que están adentro, pero saben que cualquier conflicto con un jefe de cuarta le puede costar el empleo y hay 200 personas haciendo cola para hacer lo mismo que hace él. Todo eso genera una angustia individual y colectiva que perjudica el funcionamiento, que es un atentado contra la democracia, porque la democracia presupone que la gente converse entre sí, que tenga tiempo libre para organizarse, que no tenga que estar arrastrándose y disminuyéndose frente al patrón. Eso es una realidad democrática. Y lo que está en ciernes en Argentina todavía, insisto en esto, no lo damos como un hecho consumado, ¿no? No lo damos como un hecho consumado. Una investigación que se hizo en Francia sobre la década del 90, sobre por qué el movimiento obrero francés no resistía a las reformas neoliberales, siendo un movimiento con una tradición de lucha, incluso hasta lucha armada en contra del fascismo, dio como consecuencia estas cosas, que el miedo de los que están adentro por ser enviados afuera y la culpa y el abatimiento de los que están afuera por la conciencia de su propio fracaso genera inacción. Y nosotros en este momento, argentinos, dramáticamente necesitamos acción colectiva. Donde nos perjudiquen la acción colectiva nos van a llevar al territorio más desagradable en el futuro, ¿no? Seguramente. Sí, y eso de la inacción también se manifiesta en cierto asentimiento que a veces hay con las políticas del gobierno, ¿no? Que yo creo que lo que tratan es de convencer, o sea, de convencer a muchos de que se tiene razón. Yo creo que esta campaña la están estructurando en base a eso, ¿no? O sea, decir, nosotros estamos diciendo una verdad, lo que pasó antes fue un desastre, nosotros vinimos a reparar, si no nos votan a nosotros esto va a ser peor. Digo, creo que se va a un enfrentamiento muy fuerte en términos electorales como pocas veces, ¿no? Y fíjate, Anto, que el último gesto público colectivo del macrismo es una reunión de candidatos de todo el país que prácticamente, virtualmente presidió Durán Barba. Es decir, la publicidad colonizó a la política. Lo que se está preparando no es el discurso del balance de los hechos. Es el gobierno del esputismo ilustrado. El espotismo ilustrado. Claro, en lugar de prepararse para una campaña, para exhibir los logros, los avances y para establecer una promesa hacia el futuro de continuidad de esos avances, se trata de una campaña electoral dirigida a la acción psicológica, dirigida a quebrar el espíritu de lucha de la gente y a generar lo que ahora se llama en un lenguaje muy curioso la posverdad, que no es otra cosa que lo que todos conocemos como la mentira o el chamullo, digamos, ¿no? Cuando vos te dicen
estamos mal económicamente porque se robaron todo, esa es una frase que no tiene ningún apoyo empírico. Vos lo mirés por donde las propias cifras que los tipos dan cuando negocian, por ejemplo, el escandaloso, nos estábamos olvidando del escándalo del endeudamiento secular, el endeudamiento del siglo, cuando fundamentan, cuando hacen el prospecto, resulta que la Argentina creció en los últimos años de Cristina, que el empleo evolucionó positivamente, que todos los rubros, digamos, el endeudamiento actual es posible, entre otras cosas, por el extraordinario trabajo de desendeudamiento de Néstor y Cristina Kirchner. Ahora, por un lado está la realidad que ellos mismos, de la cual ellos mismos hacen balance. Y por otro lado está la consigna de que los sueldos bajaron, la inflación sigue subiendo, el endeudamiento tremendo que estamos viendo, todo es culpa de la gestión de la pesada herencia. Un nivel esquizofrénico, que es un nivel de esquizofrenia que es verdaderamente impresionante. Entonces, volvemos al punto anterior, cuando de toda esta realidad el procesamiento se hace en forma individual, frente a una pantalla de televisión, aislado de tus amigos, aislado de tus referencias sociales, puede entrar. Si nosotros queremos contestarle a eso, no es solamente desde el punto de vista de tener programas nuestros, que también es muy bueno, como decíamos antes, estudiar estos temas. Yo creo que la respuesta a esta guerra psicológica que están montando es la organización. El tipo que participa en una organización para reclamar porque las tarifas no las puede pagar, o el tipo que como el extraordinario ejemplo de los docentes, le quiebra el espinazo al núcleo de la estrategia del gobierno en materia salarial y sindical. No sé si somos conscientes de lo que ha ocurrido. Durante meses la estrella emergente de la constelación de Cambiemos, la señora Vidal, dijo que la provincia estaba quebrada y que no podía pagar más de lo que se estaba ofreciendo. Dijo que los docentes eran los responsables de haber dejado muchos días sin clases a los chicos. Dijo que los docentes eran gente manipulada por el kirchnerismo. Dijo todo tipo de cosas. Y ahora, como decía el gran Olmedo, poniendo estaba la ganza. Y poniendo lo que querían hacer. Y poniendo, no sé si todo, pero poniendo una parte buena de lo que pedían, de lo que pedía el estigmatizado Baradel, que hoy debería ser desagraviado públicamente. Entonces, necesitaríamos organizar un desagravio de Baradel, porque Baradel mostró que la provincia podía pagar, que la culpa de los días perdidos es del gobierno y que la lucha sindical no es patrimonio de un partido, de un grupo político, sino que es una tradición gloriosa. Y en el medio de todo eso un respaldo en su gremio, ganando las elecciones. Además, yo creo que hay que valorizar esto, lo voy a decir impúdicamente, hay que valorizar el resultado del conflicto docente electoralmente, porque lo que se está jugando también en la provincia de Buenos Aires es esta creación insólita de un liderazgo político que tiene los pies absolutamente de barro y que está basada totalmente en la tecnología de los spots, como decías vos, que es lo de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, las circunstancias en buena parte contingentes y casi casuales, propias también de la desunión del campo propio en las elecciones, de gobernador y vice en diciembre de 2015, emergiendo casualmente de ese cruce de circunstancias, la señora Vidal se convirtió en una especie de reserva mágica. Si Macri tiene problemas de opinión pública, va a venir Vidal. Estamos en una discusión entre Guatemala y Guatepeor. Está claro que el liderazgo es de Macri, ¿no? Eso tiene que estar claro, y que el filo tiene que estar apuntando a alguien que no solo es presidente electo, sino que es jefe de una banda empresaria que está destruyendo al país. Entonces, chapó por los docentes, desagravio a Baradel, valorización y utilización. Porque cuando se miente, cuando vos descubrís a un mentiroso en una mentira, podés lograr que se caiga todo el castillo de naipes de sus mentiras. María Eugenia Vidal estaba invicta, nadie había tenido la fuerza, el coraje y la unidad para demostrar que es una mentirosa, y ahora quedó
totalmente establecido. Totalmente. El que nos quiera discutir eso no sé cómo va a ser, porque si dijiste que no tenías plata y pusiste la plata, si dijiste que los enemigos eran ellos y resulta que vos fuiste la que provocaste el caos en las escuelas bonaerenses, hacete cargo de que mentiste. Y si mentiste ahí, es posible que nos animemos a mostrar cómo mentís en casi todas las cosas que decís. Sí, seguramente. Interpreto que esto no va a quedar acá, va a seguir porque el candidato a senador de la provincia Nada va a ser menos que Bullrich. Esteban Bullrich, que también van a seguir lidiando por temas vinculados a la educación. Pero bueno, por último y para ir cerrando, te preguntaría qué perspectiva vos ves en el desarrollo de estas PASO tan diferentes de lo que fueron pensadas, y qué tiene que ver esto que está planteando el macrismo ahora de que las PASO son un sistema electoral caro y que habría que evitar de aquí al futuro. Yo lo del sistema electoral caro tiene el peor olor que pueda tener una afirmación, porque cuando lo caro son los sistemas, cuando el país se endeuda por 100 años con intereses terribles y resulta que hacer una elección es cara, entonces ya estamos en el reino de la posverdad elevada a la máxima potencia. Yo creo que primera ley que se enseña en la carrera de algunas cosas buenas se enseñan en la carrera de ciencia política, poquitas, pero algunas se enseñan. Una de ellas dice que no hay un sistema electoral perfecto. Los sistemas electorales responden a condiciones históricas y a en qué dirección queremos actuar en términos de representación política. Cuando surgen las PASO tienen un sentido de evitar el absoluto dominio de las burocracias partidarias o de lo que hoy reemplaza. Las burocracias partidarias como tal no existen más, pero existen redes y existen centralidades personales que suelen determinar el orden de las listas, que suelen determinar el conjunto de las decisiones preelectorales, alienando a la gente, para decirlo así, alienando al elector, alienando al pueblo. La solución de las PASO tiene problemas, porque con la idea de fortalecer a los partidos, haciendo que sus listas provengan de la decisión del electorado, de una decisión de la parte del electorado que quiere votar a ese partido, no estoy muy seguro de que eso fortalezca a los partidos, porque si yo soy afiliado a un partido y en lugar de decidir las cosas dentro de la gente que está organizada y que asume las responsabilidades de formar parte de un partido, yo lo tengo que dirimir afuera del partido, a tal punto que la situación en la provincia de Buenos Aires del PJ, la relación del PJ con Cristina, más concretamente la apuesta de Randazzo era dañar a Cristina en las PASO, digamos, era utilizar las PASO para limar la figura de Cristina Kirchner, ayudado seguramente, no caigo en las visiones paranoicas que decían que el votante macrista iba a hacer que Randazzo le gane a Cristina, porque ya ahí se pierde toda noción de sentido común, pero que podían hacer daño está demostrado por la intervención brutal de los medios cuando la fórmula Aníbal Fernández Sabatella competía con Domínguez y Espinosa en ese caso. Eso me demuestra a mí que las primarias también pueden ser un campo de operaciones de fuerzas adversarias. Yo la verdad es que no tengo yo siempre tuve dudas con el tema de las primarias abiertas, pero quiero decir que si el gobierno está tan interesado en eliminar las primarias abiertas, me doy el margen como una vez hizo Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre una vez hizo una propuesta y se levantaron las manos de un grupo conservador que lo quería apoyar y dijo, perdón, hago una moción, retiro la propuesta, la quiero pensar mejor. Es decir, cuando los conservadores se ponían de acuerdo con él, trataba de evitarlo. Entonces yo creo que si el macrismo no quiere hacer más las PASO, debe haber algunas razones que no son buenas, porque si algo caracteriza a este elenco dirigente es la voluntad de manipular completamente las instituciones para no dejar resquicios que no puedan Ahora, ¿vos no crees que eso pueda tener que ver con que una elección con grandes posibilidades de que la gane Cristina puede articular otro tipo de pasos a futuro muy parecidos a las que la favoreció a ellos hace 2 años? Por supuesto. ¿Y que ese es el tema? Por supuesto. Sí, exacto. Ese es el tema, porque
porque hoy los escribas neoliberales, y algunos que dicen ser peronistas también, dicen que el fenómeno kirchnerista es un fenómeno de la provincia de Buenos Aires y alguito en capital. ¿Por qué? Porque ahí están las estructuras que han ido asumiendo una actitud autónoma. Lo de Cristina es una expresión de eso, una expresión tremenda de eso, ¿no? Más allá de lo que pueda pasar con las etiquetas partidarias, hay una fuerza kirchnerista que tiene para armar una lista potente, para convocar de una manera potente. Entonces ellos dicen, bueno, en la provincia es eso, pero después en el país no está el kirchnerismo, está el PJ. Ahora, el problema es que cuando vos vas a medir a Cristina Kirchner en Santiago del Estero, en Tucumán, en La Rioja, Cristina Kirchner tiene un peso tremendo. Entonces, ¿cómo haces para atrincherar al PJ? Para cerrarle el PJ a Cristina Kirchner. Ese es un problema político, seguramente tiene que ver con eso. No son seguramente, esto no tengo ninguna duda, buenas razones. El macrismo utiliza todas las razones, pero las buenas razones las desconoce. Bueno, Edgardo, llegamos al fin, así que nos estaríamos viendo.